¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este lunes feriado, pero con actividad realmente muy interesante. Hoy vamos a estar hablando con el presidente del Instituto Nacional Belgraniano, Chosno Nieto, de uno de los grandes padres de la patria, me refiero a Manuel Belgrano, y la importancia que tienen los institutos nacionales para nuestra patria, para nuestro país, en referencia a sostener y a divulgar y a dar a conocer ese legado tan maravilloso. Diego, ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciado. Un placer enorme, ¿eh? Los saludos igualmente, desde aquí, igualmente. los saludos de aquí desde Exaltación de la Cruz en un día espléndido realmente. Bueno, yo en Olavarría, como hace 9 meses ya que estoy aquí. Sí, 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 esta cuarentena ha sido larga y bueno, ha dado lugar a otro tipo de trabajos más reflexivos, porque bueno, la actividad externa se ha limitado. Eh, en la introducción estaba comentando la importancia que tiene para nuestro pueblo los institutos nacionales, la difusión del legado de los padres de la patria. Y uno de los, uno de los padres de la patria, yo creo que contempla en su obra una de las dimensiones más amplias y concretas, es el de Manuel Belgrano. Eh, ¿Qué es lo más importante que tiene este legado tan brillante? Bueno, yo creo que el general Belgrano, también abogado, es un hombre tan multifacético que ha dejado un legado enorme. Y a mí siempre me gusta resaltar posiblemente los menos conocidos. Eh, Más allá de su honestidad, su ejemplo de funcionario público, creo que es importantísimo el tema de la educación, que tanto Belgrano ha hecho y no es muy conocido. Y es tanto que es así, que es el primer promotor de la educación pública y privada. O sea, es importantísimo lo que ha hecho en cuanto a educación. Sí, sí, Creo que sí. es un... Sí, Diego. Sí, la educación es libertad y una de sus máximas hablaba de que un pueblo oculto jamás podrá ser esclavizado. ¿Qué vigencia, qué vigencia que tienes eh, esa máxima? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Es la base fundamental. Vos fijate cuando Belgrano vuelve en el año 1794, después de haber estado estudiando en Salamanca y Valladolid, que llega como secretario perpetuo del Real Consulado, nombrado por el rey Carlos IV, lo primero que dice es: vi miseria y desnudez, y se puso a trabajar para poder superar esa miseria y desnudez, y dijo: para esto hace falta la educación, para que puedan tener un trabajo digno, para que puedan progresar con el trabajo. O sea, es realmente, son no palabras, son hechos que él vio y que luchó por realizar una nación mejor, una patria más digna, ya hace más de 220 años de esto. O sea, nos da la importancia que tiene la educación, y por otro lado nos marca la gran visión que tenía este hombre en cuanto a la educación, que en ese entonces no era algo primordial. Claro, sí, sí, sí. Una de sus frases hablaba de que hubo un tiempo donde se creía que a la población había que tener ignorancia y el haber luchado tanto por la educación y el crecimiento del pueblo, yo creo, no sé si coincide con lo que puedo apreciar, el legado está, la educación está como punto fundamental
de todas las demás dimensiones de su pensamiento, ¿no? Económicas, políticas. Y, Se entrecorta un poco, Diego, pero sí, bueno, sin dudas que es así. El pensamiento de Belgrano sobre la educación es la base fundamental para él, base fundamental de desarrollo, crecimiento de un país, de trabajo, de la economía y Belgrano en todos sus escritos, en las memorias del consulado y correo de comercio, van paralelo educación y economía. Sin ninguna claro, duda, todo lo que él escribía de economía era en función de progreso, de trabajo, de producción, de exportación, de conocimiento del territorio, de caminos, en fin, de desarrollar este país, o sea, el país de él en aquel entonces, que no tenía absolutamente nada. Y sí, tanto es sí, así sí, que no nos olvidemos, porque Belgrano no fue el hombre solamente de la palabra, fue el hombre de la palabra y de los hechos, o sea, fue un hombre ejecutivo, fue un hombre de acción también, y cuando recibió premios, los donó para escuelas. Y sí, en el transcurso de su vida militar, más allá de su vida civil hasta la Revolución de Mayo, que creó múltiples escuelas, diferentes disciplinas, cuando le toca hacer sus campañas, fue fundando pueblos y en los pueblos era fundamental la iglesia y la escuela. sí, 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 sí. Es un ejemplo, pero realmente que trasciende los tiempos. Es algo emocionante volver a leer esa historia que es tan profunda, porque une a toda la educación, el pensamiento de educación, une a toda la Argentina, que es progreso. Eh, con respecto al pensamiento económico, él eh, tiene una impronta muy fuerte en lo que es industria nacional. Pudo, en los tiempos del Consulado de Comercio, si bien ha planteado pero extraordinarias memorias, ¿llegaron a cumplirse algunas de ellas o forman parte de un legado tan importante como el que estamos hablando? Bueno, yo creo que es parte del desarrollo que ha tenido el país desde la Revolución de Mayo, que justamente el tema de los principios económicos que él dictaba y lo que había que hacer, lo que promovía, que tanto era la agricultura, el comercio y la industria, en ese entonces, en el periodo colonial, por supuesto que no se llegaron a desarrollar, porque justamente es uno de los puntos claves que Belgrano empieza a luchar justamente por una independencia, por un desmembramiento, digamos, por una salida de ese régimen colonial, porque no se cumplían los proyectos que él presentaba justamente en el consulado. Algunas escuelas se pudieron abrir y al poco tiempo se las cerraban porque decían que eran un gasto superfluo. Qué O sea, va. no había ningún tipo de visión y por otro lado creo que no había ningún tipo de interés de desarrollar estos territorios, sino nada más que hacer una simple extracción de sus minerales y de sus cueros y no les importaba la miseria de un pueblo porque no haya trabajo. Y o sea Claro. que las propuestas de Belgrano en el tiempo colonial sin ninguna duda no se cumplieron. Y es una de las causales, como dije antes, de que Belgrano piense en otro horizonte. Claro. Sí, 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 sí. Él fue un luchador en la época contra los monopolios y esa fue una de las grandes barreras que tuvo a cargo el Consulado de Comercio, ¿no? Sin dudas, Belgrano, una de las grandes sorpresas que tiene es cuando se entera quién iban a ser
los integrantes de ese consulado, o sea, los consulares que iban a estar con él como secretario perpetuo. Y eran los grandes e importantes comerciantes de ese entonces, que eran todos, por supuesto, comerciantes a favor de un monopolio, porque eran todos acomodados de la corona, de ese régimen colonial. Claro, Inclusive, sí, sí, inclusive su familia, ¿no? No nos olvidemos, el padre de él, como él lo escribe en sus memorias, en el tiempo del monopolio hizo fortuna, lo escribe. O sea, claro. pero bueno, era lo que había que cambiar, era lo natural de entonces, ese monopolio de las colonias. No era solamente en el puerto de Buenos Aires, sino que sucedía en todas las colonias, ese tipo de comercio. Y bueno, eso es lo que Belgrano pretende cambiar, y bueno, poco a poco llegó a cambiarlo. Sí, sí, sí. Se puede decir que él priorizó su pensamiento, sus valores, por sobre quizás eh, cómo venía la movida de la época, ¿no? Por supuesto, él justamente se toma valores y toma otros conocimientos justamente en su viaje a España, en su residencia, su estadía en España, que fueron unos cuantos años. Ahí inclusive le toca vivir el periodo de la Revolución Francesa, y en una carta a su madre justamente le explica que había un nuevo pensamiento justamente de lo que era la libertad, la fraternidad, y bueno, ahí es cuando él se despierta en otras ideas y empieza a estudiar tanto economía. Y bueno, es muy claro que acá sobre fines del siglo XVIII se los expulsan los jesuitas porque estaban instruyendo, no era por otro motivo. Y bueno, Belgrano justamente quería cambiar eso, y es realmente un revolucionario en cuanto a las reformas que quiere hacer en ese tiempo todavía colonial, o sea, el tiempo anterior a la Revolución de Mayo, donde funda escuelas como Escuela de Náutica, de Dibujo, de Agricultura, de Comercio, en fin, realmente fue un revolucionario de ideas, sin ninguna duda. Sí, 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 sí. Y mucha gente, más allá de la gran obra que ha tenido en la creación de la era y demás, estas facetas que sorprenden a medida que se va sumergiendo eh, el público en las diferentes obras de la vida de Belgrano, se sorprenden y se puede notar que en estos últimos años más gente se está acercando a investigar sobre la obra completa, el legado completo, porque sin duda la vigencia emociona. Sí, sí, es notable, o sea, bueno, es un trabajo que van haciendo, bueno, nosotros desde el Instituto Nacional Belgraniano trabajamos mucho justamente en la difusión de las ideas de Belgrano, y no es que vamos a salir del periodo del año 10 al año 20, o sea, su etapa militar, porque ha sido sumamente importante, inclusive también llevó su impronta que tenía sobre la educación y Claro. valores, y su gran legado, pero hacemos mucho hincapié en su etapa como secretario del Real Consulado para que se conozca su gran obra, porque sin ninguna duda, Belgrano, desde 1794, cuando llega de nuevo a Buenos Aires como secretario perpetuo del Real Consulado, hasta el año 1810, realmente hasta ese entonces, en ese periodo, también tendríamos que reconocerlo como Claro. un fundador de la patria, sin ninguna duda, porque fue revolucionario en todos los aspectos. Sí, sí, coincido totalmente, coincido totalmente. Y uno de los temas que por ahí mucha gente lo ha sorprendido es el Belgrano periodista, el gran defensor de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Por supuesto,
hay que recordar, bueno, los primeros periódicos, principios del siglo XIX, como el periódico sobre telégrafo mercantil, después el semanario de agricultura y después, bueno, sin ninguna duda, el correo de comercio, que es un templo, ¿no es cierto?, de economía, Sí. de libertad sobre todo. Es impresionante lo que escribió en muy poco tiempo, ¿no? En un año, menos de un año, lo que llevó a escribir Belgrano y que realmente es totalmente revolucionario y donde tiene directamente un ataque muy grande al periodo colonial, al periodo virreinal y justamente es una de los grandes promotores de la Revolución de Mayo, ¿no? Claro, había que animarse en esos tiempos a tener ese espíritu tan crítico y tan objetivo, porque los tiempos democráticos eran muy relativos. Y bueno, el valor que lo caracterizó en toda su vida lo plasmó también en su diario. Exactamente. Y sobre todo también en lo que es impresionante ahí en el Correo de Comercio, días antes de la Revolución de Mayo, cuando habla sobre la unión, ¿no? Que la vigencia que tiene esa frase en el día de hoy, por supuesto que no es de él, pero él la escribe y llama esa frase que dice justamente que habla de la decadencia de los pueblos y remarca justamente en la desunión. Y es así, Sí, hoy lo podemos palpar, ¿no? La gran sí, decadencia que tenemos actualmente y es la desunión que existe entre todos los ciudadanos, de punta a punta del país. Y sí, eso sí, sí, es un tema que Belgrano lo remarcó muy bien, días antes de la Revolución de Mayo. sí, 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 sí. La unión de los argentinos eh, está muy presente en escritos de él y de tantos otros padres de la patria. Este, Uno de los temas, yo creo que fundamentales, que por ahí a veces desconocidos, fue eh, con sus actitudes y sus políticas relacionadas al rol social de la mujer y al americanismo. Sí, con respecto al rol social de la mujer, bueno, es muy marcado. Hay que pensar que en ese entonces la mujer prácticamente no tenía ningún tipo de derechos y ni siquiera la educación. Y Belgrano justamente dice, hay que abrir escuelas para las niñas, para las mujeres, y la importancia que le da que dice es la primera que tiene que estar, recibir educación, porque es la que tiene el contacto permanente con sus hijos, es la que forma a sus hijos, la que lo educa, o sea que Sí, son los futuros hombres de una nación, o sea que le da una importancia muy, muy grande, por supuesto que promueve escuelas y oficios para la mujer, los propios de esa época, hay que ponerlo en contexto, pero le da una importancia una importancia que es superlativa y creo que así debe de ser y él lo marcó permanentemente eso, el rol social de la mujer, o sea, la pone en un término de igualdad con el hombre. sí, sí, sí. Forma parte de sus ideas revolucionarias que hoy están más vigentes que nunca, la libertad, la educación, la lucha por la protección de la industria nacional. Eh, Sin duda, más allá de las diferencias y si eran anacronismos, eh, continúa muy vigente el legado. El legado de Belgrano continúa muy vigente, muy vigente. Y yo a veces pienso, ¿por qué tiene vigencia el legado de Belgrano? Yo creo que la gran vigencia del legado de Belgrano es la gran deuda que tenemos
todos, absolutamente todos los ciudadanos, por supuesto, mucho más responsabilidad cae sobre quienes nos gobiernan y nos gobernaron siempre, de que tenemos que salir de este estancamiento que tenemos. Entonces, si no salimos, el legado de Belgrano, digamos, hasta podríamos decir que es simple, ¿no es cierto? Hoy, en ese Sí, entonces era algo realmente revolucionario, pero hoy el legado es muy simple. ¿Y por qué tiene vigencia? Tiene vigencia porque no cumplimos absolutamente nada, ¿no? sí, De ese gran legado de Belgrano. Por sí, sí, supuesto que sí, sí, hablando en términos generales. sí, 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 son grandes políticas y grandes asignaturas pendientes. Yo leo muchos libros de Belgrano y de muchos autores, y uno a veces encuentra soluciones históricas a los problemas de la Argentina y resueltos en su obra. Pero había un tema que a mí por ahí me causaba cierta tristeza. ¿Qué es lo que pasó con su casa natal? ¿Es una asignatura pendiente? Bueno, su casa natal la vendió la familia. En este momento se están haciendo estudios, justamente un estudio histórico bastante importante, con catastros, siguiendo las ventas que tuvo sucesivamente hasta su demolición. Inclusive en un momento funcionó la casa como una oficina de la aduana. La casa la familia la vendió allá por 1827, 1829 y bueno, después tuvo diferentes dueños hasta que se demolió, por supuesto, la casa. O sea, la familia se desprendió y seguro que era una casa que estaba muy venida abajo, hay que pensar de la época que estaba construida, o sea que las construcciones eran bastante Sí, precarias sí, y sí. no tenían un buen mantenimiento. Hay que pensar que sobre fines del siglo XIX todo ese barrio fue el barrio de San Telmo, Montserrat, fue totalmente abandonado por la fiebre amarilla. O sea bueno, hay que pensar un poco también en el deterioro de esas casas y se terminó demoliendo. Claro, el riesgo Como de todas las demolición y casas, demás. son muy pocas casas que quedan en pie de esa época. Sí, 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 sí. Aún está pendiente, hay una ley nacional que todavía eh, donde contempla la construcción de una réplica, ¿no? De la Casa de Belgrano, todavía Bueno, no es se un concluye. proyecto, por supuesto, que anhelamos desde el Instituto Nacional Belgraniano, eh, que siempre hacemos el petitorio de tener una sede propia, porque nosotros estamos en el regimiento de patricios, que por supuesto nos ha prestado el lugar ahí no tenemos ningún problema y tenemos una relación muy, muy buena. Pero por supuesto que uno quiere tener su sede propia y el interés es para poder desarrollar actividades que creo que son muy interesantes. Es una idea que tengo, es hacer un sistema de educación vía maquetas para los chicos, para los adultos, los turismos, un recorrido audiovisual, que es hoy en día lo que más queda de todo el recorrido de la vida de Belgrano. Para eso se necesita, por supuesto, un lugar propio. Y hubo una época del año antes de fines del siglo XX, una ley del Congreso de la Nación, que después quedó en la nada, que nos tenían que dar un terreno y había que juntar los fondos para hacer justamente esa sede y que el frente iba a ser la réplica de la casa de Belgrano, o sea, la casa paterna, y que Sí, creo sí. que hubiese sido algo muy interesante y bueno, lamentablemente ha quedado
en la nada. Pero bueno, siempre seguimos insistiendo nosotros a las autoridades con ese proyecto para nosotros muy, muy anhelado, los belgranianos. Sí, sí, por supuesto, forma parte de- del acervo cultural de la Argentina y realmente cuando nosotros hablamos de legado, cuando hablamos de estas ideas tan pero tan importantes, la gente no deja de sorprenderse y yo observo que le causa cierta curiosidad o una sensación de seguir indagando en la obra y llega hasta el máximo de la sorpresa, y cosa que no ocurre con otros padres de la patria. Posiblemente, bueno, hay de algunos que realmente por ahí son menos conocidos y que realmente se tendría que conocer más, nos tendríamos todos que preocupar por difundir toda la vida de otros padres fundadores, y de Sí, algunos es más limitada a una vida post-Revolución de Mayo y no antes de la Revolución de Mayo, o sea, en la etapa colonial, donde realmente Belgrano ha desarrollado una impronta, unos conocimientos y donde ha dejado un legado inmenso. Y eso realmente es sorprendente. Y bueno, y todo ese legado Belgrano lo hizo vigente también en su etapa como revolucionario y como militar en los ejércitos expedicionarios. No nos olvidemos, por ejemplo, la campaña al Paraguay, donde Belgrano funda dos pueblos, Curuzú, Cuatiá y Mandillobí, y donde funda escuelas ahí, pues no era solamente delinear un trazado del pueblo, sino que había que darle su sustento jurídico, su instrumento jurídico, y donde está creando las escuelas como punto fundamental. Él no entendía que gente no pueda estudiar porque no haya escuelas. O sea, eso es una impronta que él lleva adelante permanentemente. Lo mismo cuando se encuentra con los 30 pueblos de las misiones y justamente ahí hace el reglamento político y administrativo para los 30 pueblos de las misiones, donde ese documento reconocido como un primer esbozo de constitución, donde da derechos y obligaciones a los pueblos, a los naturales, como le gustaba llamarlo a Belgrano, a los que hoy reconocemos como pueblos originarios. O sea, llevó su impronta él de humanista, su impronta de abogado, de educador, de economista, permanentemente. Y eso creo que sorprende, ¿no? Porque sí, Belgrano en medio sí, de los tiros y en el fragor de las batallas seguía teniendo esa impronta tan particular de él, ¿no? Eh, sí. por ejemplo, estaba en esa campaña al Paraguay y hace la traducción del discurso de Washington, la despedida de Washington al pueblo americano, que después en la batalla de Tacuarí se le queman los papeles y se pierde, y la vuelve a traducir y le pide ayuda a su doctor, el doctor Redcar, cuando estaba de Tucumán, trasladándose de Tucumán a Salta, o sea, para ir a encontrarse nuevamente y librar otra batalla. O sea, uno ve esas cosas de Belgrano y dice, es sorprendente, ¿no? Es sorprendente, Sí, porque totalmente. permanentemente está dejando su impronta de educación, porque cuando hace el prólogo en Alurral, de un pueblo de Tucumán, justamente en el prólogo dice que lo quería traducir más rápido y por eso le pide ayuda al doctor Redcar, porque es un libro que no puede faltar en el bolsillo de ningún ciudadano. O sea, eh, es impresionante. Siempre la educación como base fundamental, que es una de las herramientas para lograr la libertad. Sin dudas. Por eso creo que vos fijate, Diego,
después de la batalla de Salta, él estando ya en Jujuy, que recibe los premios por la batalla de Tucumán y Salta, un sable, un ascenso muy importante y los 40.000 pesos en premio, 40.000 pesos fuertes, y Belgrano los acepta, pero solamente si los puede donar para la dotación de 4 escuelas y el derecho de hacer el reglamento. Y uno cuando analiza era así, faltaban las escuelas, pero era la única forma de ser libres, y eso lo sabía muy bien. Es como cierra un círculo virtuoso de Sí, luchas por la libertad, de luchas por el Estado de Derecho, pero tiene que haber escuelas, si no, no va a haber escuelas, porque es sí, sí, el principio de la libertad, es la educación. exactamente. Sí, 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 sí. Es algo tan básico pero tan profundo y una lucha tan compleja en esos tiempos donde, en cierta forma, quienes querían someter, querían un pueblo esclavizado y sin educación, y bueno, sin duda, su legado y su obra luchó para lograr un pueblo culto e independiente. Así es. Y tanto es así que estando en Jujuy ese 25 de mayo de 1813, le entrega al Cabildo en representación del pueblo de Jujuy, que lo había acompañado justamente en ese éxodo jujeño, en la batalla de Tucumán y en la batalla de Salta, les entrega la bandera nacional de la libertad civil, símbolo patrio histórico desde el año 2015 y que se conserva en perfecto estado en la Casa de Gobierno Salón de la Bandera en Jujuy. Y uno piensa, la bandera, sí, es la bandera de la libertad civil. ¿Qué era la libertad civil? Nada menos que el Estado de Derecho, término más moderno, ¿no? Y es por Sí, lo que sí, luchaban, es por lo que luchaban ellos, por la libertad civil. No luchaban por conquistas de terrenos, de tierras. O sí, sea, la importancia que tiene. Y estando Belgrano camino a Potosí, le escribe a Sánchez de Bustamante, a Jujuy, diciéndole la frase que quería poner entre las dos elipses del escudo que había diseñado para las escuelas. O sea, permanentemente estaba pensando en la educación. Él sabía que sin educación no teníamos libertad y no teníamos desarrollo. sí, qué importante y qué ejemplo que trasciende los tiempos, ¿eh? Es Sí, algo por sorprendente. eso para mí es el gran legado de Belgrano y que encierra lo engloba todo Belgrano en su legado de economista, ¿no es cierto?, de revolucionario, de hombre fundamental en mayo del 10, hombre fundamental en la declaración de la independencia, y bueno, pero la base es la educación. Y creo que lo tiene él muy claro, porque Belgrano fue lo que fue, él tuvo. Él tuvo Claro. Sí, una educación de excelencia, como muy pocos. Estudió en sí, el sí, sí, sí. Colegio San Carlos, luego en Salamanca, en Valladolid, y bueno, Belgrano eso también le quiso dar a su pueblo, y creo que eso es muy importante, eso es muy importante. No solamente Sí, se desprendió de sus bienes, sino que también entregó todo su bagaje de conocimientos, toda su cultura por esta patria, porque tenga un desarrollo, porque sea próspera. O sea, creo que ese es el gran legado de Belgrano, sin dudas. sí, yo leí por ahí, y por ahí los docentes se van a poner contentos. Parte de su pensamiento, no sé si
si es así. Él hablaba de que los docentes tenían que tener el mismo sueldo que un juez de primera instancia, los equiparaban en este grado de justicia, de independencia de poderes, pero como un poder fundamental del Estado que es educar a su pueblo. Es así parte del pensamiento, ¿no? Sí, Belgrano en uno de los puntos del reglamento que hace para las 4 escuelas habla del maestro y bueno, primero habla también del salario que tenían que cobrar, donde era un muy buen salario, pero es importantísimo la importancia que él le da al maestro y dice, el maestro tiene que ocupar en todo acto público, en las fechas patronales, las fechas patrias, tiene que estar sentado a la derecha de la autoridad, porque el maestro debe de ser reconocido como los padres de la patria. O sea, qué importancia que les da, ¿no? Y cuando uno Sí, pone a analizar lo que significa la educación, la buena educación, la formación que tienen que tener hombres, mujeres, todos los ciudadanos, y nos damos cuenta que los maestros tienen una importancia superlativa en la formación nuestra. sí, 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 sí. Fundamental y estratégica desde los primeros grados hasta los posgrados. Forman parte de la sociedad, de lo que es la sociedad moderna, Sí, porque hacen esto a la persona. sin ninguna Este, duda. uno de los puntos que quería conversar es uno de los hitos históricos que ha tenido la Argentina, que por ahí no es tan conocido, no se difunde de la manera, con la importancia que tiene, que es el éxodo jujeño. Bueno, el éxodo jujeño para mí es una de las páginas más brillantes de nuestra historia sobre las guerras de la independencia, porque Belgrano, cuando llega a hacerse cargo del ejército de auxiliar del Perú, está 40 días en Camposanto, provincia de Salta, y luego se traslada a Jujuy, y a Jujuy está llegando los primeros días de mayo de 1812. Y el 25 de mayo, cuando tiene lugar la fecha, el segundo aniversario de la regeneración política, como se decía entonces, a la Revolución de Mayo, de la regeneración política por el primer gobierno patrio, Belgrano ahí hace bendecir y jurar a la bandera en Jujuy. Y es muy importante el discurso de Belgrano, porque justamente Belgrano dice, ustedes ven por primera vez en mis manos la bandera nacional que os distinguirá de las demás naciones del globo. Vaya qué jugada y qué arriesgado semejantes palabras cuando ya la nombra bandera nacional y que nos distinguirá de las demás naciones del globo. Es, a mí me gusta decir que es casi una suerte de declaración de independencia. Y Sí, a 2 días, el día 27 de mayo, se da en Cochabamba, o sea, el Alto Perú, hoy Bolivia, un hecho que es muy importante, que nosotros en nuestros estudios de la historia común no tenemos en cuenta, pero hay que tener en cuenta que éramos todos uno, era lo que era el virreinato del Río de la Plata, luego las Provincias Unidas, y en ese entonces, ese 27 de mayo, que se da la batalla de Pocona en Cochabamba, sobre el cerro de Cochabamba, se refugian las mujeres con sus hijos y cuando llegan el ejército realista, las degüella a las mujeres y un soldado que logra escaparse llega a Jujuy con ese mensaje al Belgrano
Entonces, con ese mensaje Belgrano informa al gobierno de Buenos Aires y es cuando le dicen que baje con el ejército, que abandone Jujuy, que baje hasta Córdoba. O sea, Belgrano no recibe la orden de llevarse al pueblo de Jujuy, de hacer un éxodo, sino que baje con el ejército. Y Belgrano no lo va a abandonar al pueblo de Jujuy, porque sabe lo que le iba a pasar. Y se lleva al pueblo de Jujuy, y es el famoso éxodo jujeño. Y hay que pensar, ¿no? Del 23 de agosto a que llegaron a Tucumán, más o menos el 12 de septiembre, hay que pensar lo que es un pueblo en marcha. La mayoría salieron antes del 23 de agosto, fue el día que Belgrano, el último que sale de Jujuy. Lo que es un pueblo marchando, es un pueblo que tiene la vida de un pueblo viviendo, ¿no? Los enfermos, los ancianos, los moribundos, los que había que estar curando, alguna mujer pariendo seguro, toda esa impronta que tiene un éxodo. Y realmente, bueno, fue algo que Belgrano se lo reconoció al pueblo de Jujuy cuando le hace esa entrega de la bandera nacional de la libertad civil y la nombra la banderada de la patria, cuando se recupera Jujuy. O sea, es muy, muy importante el éxodo jujeño. Sí, sin dudas, como todos estos temas que estuvimos hablando sobre el legado, sobre la obra, es tan profunda, estaríamos horas con cada tema, pero la idea es brindar en principio una introducción de lo que fue, de lo que es, porque bueno, tiene con absoluta evidencia el legado de Manuel Belgrano, que ustedes muy bien desde los institutos funden y hacen una tarea patriótica pero extraordinaria y lo mantienen vivo. Eso sin duda es para agradecer y para apoyar en todo sentido. Así que vamos a estar en alguna otra oportunidad conversando sobre otros temas relacionados al legado que sin duda son de extraordinaria importancia. Como no, Diego, cuando quieras, sabés que bueno, somos todo el instituto está siempre dispuesto a entrevistas, a conversaciones como hoy, a preparar algún tema de conferencia. Cuando quieras estamos dispuestos, Diego, porque bueno, es parte importante de nuestra vocación y para eso está el Instituto Nacional Belgraniano. Así que yo te agradezco mucho que hoy me hayas convocado para tener un primer encuentro y que sigamos adelante difundiendo la obra del general Belgrano y sobre todo su legado, que es tan importante. Por supuesto, desde ya muchísimas gracias y bueno, estamos en contacto. Un fuerte abrazo, felices fiestas. Gracias, Diego. Excelente año el 2021. Gracias, Diego. Saludos a la familia y bueno, también felices fiestas. Un fuerte abrazo. Chao, hasta luego. Chao, chao.